Esta noche, una edición especial de Aquí y Ahora. Esta noche, una edición especial de Aquí y Ahora. Entregaron sus hijos a instituciones que prometieron cuidarlos y darles una vida mejor. Ahí duermen, ahí comen, ahí se visten, ahí todo. Y me dijo eso y me dijo que firmaba un papel. Le dije, no, es que yo no sé firmar. Pero cuando intentaron recuperarlos, se encontraron con una desagradable sorpresa. Me negaron la entrada a la casa. Me dijeron que no, que porque los iban a proteger hasta de mí. ¿Qué le dijo cuando usted fue a pedirle a sus hijos? Que ella no me los iba a entregar, que los niños jamás iban a salir de ahí, que yo hiciera lo que hiciera, que los niños no salían. Mientras angustiados padres protestan y denuncian supuestos abusos, las autoridades aseguran que siguen investigando. La investigación ha llegado bastante más lejos, aunque desgraciadamente no ha resuelto el asunto. A pesar de arrestos y allanamientos, más de una docena de menores siguen desaparecidos. A veces la veo en la foto y me pongo mucho a llorar, porque yo tengo miedo que me le vaya a pasar algo a los niños. Cualquier padre que me esté viendo que no vea a sus hijos un día es la muerte. ¿Todavía tiene esperanzas de encontrarla? ¿Quiénes están detrás de las desapariciones y dónde se encuentran estos niños que están retenidos en nombre del bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una edición especial de Aquí y Ahora. A continuación les mostraremos el infierno en el que han vivido varias familias mexicanas durante años. Se trata de una historia que hemos estado siguiendo durante los últimos 9 meses y esos son los dramáticos resultados de nuestra investigación. Es un clamor que se escucha desde la distancia, madres de familia que buscan desesperadamente a sus hijos. Son más de una docena de menores provenientes de varias ciudades en México que pareciera haberse esfumado de la faz de la tierra. Nuestro corresponsal Víctor Hugo Saavedra nos lleva hasta Monterrey, Nuevo León, donde 2 madres arrinconadas por la pobreza dicen que se vieron obligadas a dejar a sus hijos en manos ajenas. Cuando su marido se fue de la casa hace 10 años, María Inés Bernal creyó que estaba haciendo lo mejor por sus 3 hijos al internarlos en un albergue en Monterrey, Nuevo León. Andaba pidiendo limosna ahí en el crucero de ahí de Zaragoza. Y traía al niño y a la niña. Y ya después se apareció Patricia y me dijo, yo te ayudo con los niños. La tentadora oferta de Patricia Murguía Ibarra, directora del CAIFAC, o Centro de Adaptación e Integración Familiar, fue como un bálsamo para la joven de 23 años. Ella se encontraba sin hogar y desempleada. Ahí pueden quedarse, ahí duermen, ahí comen, ahí se visten, ahí todo. Y me dijo eso y me dijo que firmaba un papel. Le dije, no, es que yo no sé firmar. El padre de los niños firmó el permiso para que la institución se hiciera cargo de ellos y María Inés accedió para evitar seguirlos exponiendo a los peligros de la calle. Me dijo que nomás de perder unos 3 meses, 4 meses. A los 3 meses le devolvieron al mayor, supuestamente por ser muy rebelde. Lo que pensó sería una solución temporal para su niña de 1 año y su hijo de 2 se tornó en algo más complicado. La niña me decía que estaba todo bien. Hasta que, según ella, en una de sus visitas semanales, la niña comenzó a contarle detalles de su vida en el albergue, una institución privada. Las llevaban a pedir limosna así en las Sorianas y todo eso, en las tiendas. Y las llevaban a vender pan de piña, no sé qué, pan de queso. Su niño también empezó a protestar por algunas cosas. Se los llevaban de vacaciones a los ranchos y como para acá con uno no, que quería venirse a ver a su familia y no los dejaban. Ante esas y otras quejas, ella solicitó que le entregaran a sus hijos. Ya cuando se los pedí ya no me los quiso dar. Y yo le dije que ya los quería, que ella nomás me dijo que nomás hasta que terminara la primaria me los iba a entregar y ya no me los entregó. ¿Qué hizo cuando le dijeron que no le iban a entregar a los niños? Pues fui a los derechos humanos. Y fui allí, y de los derechos humanos me mandaron allá al DIF. Según ella,
en la oficina del Desarrollo Integral para la Familia, o DIF, trataron de convencerla para que dejara a los niños en el albergue. Del DIF me dijeron que los niños estaban bien allí. Y le digo, no, pero ¿cómo va a estar bien si no me dejan verlos ni nada? Le digo, los castigan y los dejan como 24 horas ahí, nomás subiendo y bajando las escaleras, sin comer nada. Dije, a la niña me la encerran en un cuarto y me dijeron, no, ¿usted cómo los ha visto? Usted no los ve. Mónica Bernal desconocía los problemas que su hermana Inés estaba teniendo con sus hijos en el albergue cuando los suyos terminaron en el mismo lugar en junio de 2006. Mi mamá fue la que llevó los niños allá a Caifac. Según Bernal, su mamá se enojó con ella porque le encargó a sus dos niñas por una semana y como no podía mantenerlas, las llevó al albergue. ¿Qué pensó usted cuando se enteró que su mamá había llevado a los niños a Caifac? Pues yo nada me la pasaba llore y llore y me decían que sí me los entregaban, pero que ya cuando salieran de la primaria. Sin embargo, después del impacto inicial, Bernal decidió dejar a sus dos niñas en Caifac. Porque yo les decía a las niñas que se querían salir y ellos me decían que no, que ellos se sentían bien allí. Pero a los pocos meses, Brenda, su hija mayor de 11 años, comenzó a quejarse del maltrato de una encargada llamada Nancy. Mónica la confrontó. Ella me decía que no, que eran excusas de ellos con tal de salirse de allí. Así pasó año y medio hasta que la inconformidad de Brenda se intensificó. Le empecé a decir todo a mi mamá, cómo nos trataban, y luego mi mamá le dijo a Nancy. Y Nancy nos regañó y dijo que si le seguíamos diciendo cosas a mi mamá, nos iba a castigar más feo. ¿Cómo los castigaban? Nos ahorcaban. ¿Cómo? Nos tiraban al piso y Nancy nos empezaba así a pegar. ¿Por qué no trató de sacarlos cuando le dijeron que los castigabas mucho? Pues es que no, yo no entiendo así muy bien, así cosas de esas no. Al ver que su madre no la sacaba del albergue, Brenda Bernal se escapó en agosto del año pasado. ¿Por qué te escapaste? Una vez Nancy me había castigado bien feo, me había dicho que iba a tener 4 meses sin ver a mi mamá. Y le dije que no, y luego Nancy me empezó a pegar. Y luego me tiró al piso y me tiró así los brazos bien feos para atrás. Y luego de cuenta que me enojé con ella y la mordí y le arranqué este pedazo. Me dijo que le iba a llamar a la policía. Le dije, pues llámale, yo también le voy a decir cómo me tratas. Luego fue cuando le dije, Nancy, voy a lavar la ropa. Y dijo, sí, y luego como todos se quedaron comiendo, yo subí y fue cuando me escapé. Estaba allá arriba en el techo y luego me fui brincando así. De ahí me brinqué y me senté en el aire. De ahí brinqué para acá. Me fui corriendo así, hasta acá. Y abrí la puerta. Me fui corriendo así, di la vuelta hasta agarré el camión de aquel lado. Me dice mi hermana, mira, ahí viene Brenda. Y digo, ay, ¿cómo va a ser Brenda? Y dice, mírala, y se asómate, y ya me asomé y ya llegó la niña toda descalza, ampolluda. ¿Por qué no te escapaste con tu hermanita? Porque todo decía. ¿Tu hermanita no quería irse? Que tenía miedo que la agarrara. Al escuchar los relatos de su hija, Bernal dice que acudió a Caifac para retirar a su otra hija, Diana Lisbeth, de 12 años. Yo le dije, ya tengo yo la más grande, le digo, hágame favor de entregarme la otra niña, le digo, ¿para qué la quieren aquí? Y dice, no, pues no te la vamos a dar. Y si tú le puedes hacer como tú quieras, pues no te la vamos a dar, dice, porque lo que hizo la más grande de que se escapó, dice, lo va a pagar la niña más chiquita. María Inés Bernal también fue a exigir que le entregaran sus 2 hijos. Puedes demandarme lo que quieras, dijo que acá nosotros no tenemos miedo. Y aventó las hojas y mejor cerró la puerta. De acuerdo a las hermanas Bernal, durante 4 meses empleados del albergue les dieron diferentes razones por las cuales no podían regresarle sus hijos. Además, según ellas, no les permitieron volver a verlos. Mónica fue cuando puso la demanda eso de la de Brenda. Con la ayuda de una organización comunitaria, en diciembre de 2008, las hermanas Bernal presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Nuevo León. No sabemos nada de ellos, estarán bien, estarán comiendo, no sabemos nada. Por su parte, la directora del Caifac se negó a responder a nuestras llamadas y correos electrónicos, pero en la página de internet de la organización desmienten las acusaciones en su contra. Allí aseguran que los niños Julio, Adriana y Diana
no están desaparecidos, agregando que están dentro de CAIFAC porque así lo solicitaron sus propias madres. Y para probarlo muestran un video grabado en diciembre del 2008 en el cual una psicóloga entrevista a los menores. Sin embargo, meses después de haber grabado ese video, la Procuraduría de Justicia de Nuevo León allanó y cerró varios hogares de CAIFAC y no encontraron a los niños. Representantes del Ministerio Público no nos concedieron una entrevista para hablar sobre la desaparición de los pequeños, argumentando que el caso le compete ahora a la Procuraduría General de la República. La PGR tampoco nos quiso hablar, supuestamente porque se trata de una investigación en curso. Pero el caso de las hermanas Bernal no es el único señalamiento en contra de casa-hogares privados como CAIFAC. Después de una pausa, se destapa un escándalo cuando más madres reportan a sus hijos como desaparecidos en varios albergues mexicanos. Ninguno de los niños que estaban ahí eran los míos. Desesperadas, acusan a esta mujer de no querer entregarles sus hijos. Dicen que usted no les permitió ver a la niña. ¿Cómo explican la misteriosa desaparición de 11 menores de esta otra casa-hogar? A través del relato de Brenda, la niña que logró escapar, escuchamos su versión de las supuestas condiciones en las que vivía en esa casa-hogar. A continuación les presentaremos la historia de Ilse Michel, una pequeña que se extravió en medio de acusaciones, papeleos y órdenes judiciales. Víctor Hugo Saavedra, desde la Ciudad de México, sigue contándonos cómo varios pequeños se evaporaron en un mar de trámites. La pequeña Ilse Michel Curiel tenía solo 10 años cuando oficialmente desapareció de este albergue en la Ciudad de México hace año y medio. Mayra Martínez es la mamá de la niña. ¿Por qué fue a dar su hija al albergue temporal? Por una demanda de guardia y custodia que yo entablé en contra de mi esposo. Martínez dice que nunca se imaginó lo que la niña diría a la hora de testificar frente a un juez. La niña dijo que había sido abusada sexualmente por parte de su abuelo, tío, que yo la golpeaba. En vista de la seriedad de las acusaciones, la pequeña fue remitida al albergue temporal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde le hicieron varios estudios. La niña dijo que lo había visto en la tele. Y obviamente por estudios psicológicos y médicos legistas que la trataron, la niña no fue abusada de ningún tipo, o sea, para nada. En septiembre del 2007, mientras un juez analizaba a quién otorgarle la custodia de la pequeña del albergue temporal, la enviaron a Casitas del Sur, una casa-hogar privada. Hablamos por teléfono con Elvira Casco Majalca. Elvira Casco Majalca era la directora del lugar. Recuerde ese nombre porque ella jugará un papel muy importante en esta historia. Al principio no, sí señora, con mucho gusto. Aquí yo las recibo, nos dio fecha de visita con ella para platicar y ver en qué condiciones podemos ver a Michelle. Pero según Mayra, cuando su madre Ardelia Martínez volvió a llamar para concretar la fecha de la visita, las cosas cambiaron. Hablé con la señora Majalca y me dijo que de ninguna manera se estaban permitidas las visitas con la niña, ni a mí ni a ninguno de la familia. ¿Qué hizo cuando no le permitieron ver la niña? Lo que hicimos fue apremiar al abogado para que dirigiera los oficios a la juez. Pero no fue hasta un año más tarde que un tribunal finalmente le otorgó a Martínez la custodia de Ilse Michel. Cuando la señora Martínez al fin recibe la custodia de su nieta, ella viene a este albergue temporal, ya que son ellos quienes supuestamente deberían extraer a Ilse Michel de Casitas del Sur y entregársela. Pero en vez de recibir a su nieta, ella empieza a enfrentar una nueva serie de obstáculos. Primero fueron evasivas y
que no podía, porque la niña estaba mal, que necesitaba más tratamiento psicológico. El psicólogo me dijo él que tenía tendencias a escaparse de la casa, a drogadicción, inclusive al suicidio, me dijo. Preocupada, Ardelia Martínez contactó a Carlos Novara de la Defensoría de los Derechos de la Infancia en Ciudad de México, una organización sin ánimo de lucro. Es hasta el 31 de octubre que la Procuraduría va a Casitas del Sur a solicitar la restitución de Ilse Michelle. A partir de ese día, Ilse Michelle legalmente se encuentra retenida y desaparecida. 3 meses más tarde, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cateó 2 albergues de Casitas del Sur y rescató a 116 niños que se encontraban ahí, pero no hallaron a Ilse Michelle. En un principio dijeron que Ilse Michelle se había escapado en el primer cateo, que se había asustado y se había echado a correr. Después dijeron que era una cuestión de adopción ilegal. Funcionarios de 2 albergues infantiles en la Ciudad de México, al parecer... Silvia Trejo lleva 3 años tratando de sacar a sus 3 hijos de ahí. Ella se enteró del allanamiento de los albergues cuando un funcionario de la Procuraduría la llamó esa noche. Sacamos a niños de las Casitas del Sur. Dice, si nos haría favor de venir mañana para que a base de fotografías usted vea si alguno de ellos son sus niños. Entusiasmada, Trejo se dirigió a las oficinas del DIF al día siguiente. Y nos dijeron, pues estas son las fotografías de los niños que están ahorita aquí en el DIF nacional. ¿Cuáles de ellos? Pues no, pues ninguno de los niños que estaban ahí eran los míos. Pues sí sentí feo porque digo, pues si en esa casita estaban mis hijos, ¿dónde están entonces ahora? Los hijos de Trejo habían ingresado al albergue en abril del 2004. Según ella, el padre de los niños se los quitó por venganza. Hasta que tú no regreses conmigo, los niños no van a volver. Trejo dice que le tomó 4 meses convencerlo para que la llevara al albergue a verlos. Los niños están aquí, dice, pero usted no tiene derecho de verlos. Él entró con la señora Elvira Casco Majalca, no sé qué hablaría con él, y él me dijo, dice, no quiero ver aquí a la mamá de los niños, dice, porque nada más los viene a inquietar. En aquel entonces los niños tenían 4, 6 y 9 años de edad. Yo hablé con la directora ese mismo día y le digo, ¿yo qué puedo hacer para que usted me entregue a mis niños? ¿Qué le dijo Elvira Casco Majalca cuando usted fue a pedirle a sus hijos? Que ella no me los iba a entregar, que los niños jamás iban a salir de ahí, que yo hiciera lo que hiciera, que los niños no salían. Ante esa respuesta, ella buscó la ayuda de las autoridades. Fui a la Procuraduría, puse una demanda que pues no me dejaban ver a los niños. Ya fue como la directora me dejó verlos por 2 meses, nada más. Después de varios meses de insistentes mensajes a través de sus abogados, finalmente logramos hablar con Elvira Casco Majalca. Ella fue la directora de Casitas del Sur en la Ciudad de México. Majalca nos reveló que tenía sus motivos para no permitir que Trejo viera a los niños. El papá falleció y en un lapso aproximadamente como de 15 días, nadie se presentó a visitar a los menores, ni nadie se presentó a reclamar a los menores. Según ella, se vio obligada a presentar los niños a la Procuraduría. Entonces, la Procuraduría los da a cuidados y atenciones a la casa hogar, pero la Procuraduría en ese momento es la responsable de los menores. ¿Por qué ir a la Procuraduría en vez de simplemente esperar a que venga la mamá y dárselos a ella? Porque como en una institución de asistencia social, tú tienes que tener a todos los niños bien resguardados legalmente. Para mí era más importante que la autoridad supiera de la existencia de esos 3 menores dentro de la casa hogar. La mamá de los niños dice que ella tenía la custodia de los niños desde incluso el momento en el que papá los lleva a la casa hogar. Ella se presenta y le muestra a usted que ella tiene la custodia legal de los niños y usted no se los quiere dar. Nunca nos presentó ese documento. Casco Majalca también estaba a cargo de la Casita del Sur cuando Ilse Michelle fue ingresada ahí. Tanto la mamá como la abuela de Ilse Michelle dicen que usted no les permitió ver a la niña. Mire, yo nunca conocí ni a la mamá de Ilse ni a la abuela. La abuelita me dice a mí que ella habló por teléfono directamente con usted y que usted le dijo que no le iba a permitir ver a la niña. Yo nunca hablé con ella. Además de la mamá de Ilse Michelle, además de la mamá de los niños Cuadrilla Trejo, hay otras madres que dicen que usted no les quiso entregar los niños. ¿Por qué cree que dicen eso todas esas madres?
La verdad es que lo desconozco. ¿Sabe usted qué pasó con Ilse Michel? No. Desde a finales de agosto que yo estuve en la casa hogar, estaba Ilse Michel dentro de la casa hogar. Casco Majalca afirmó que a finales de agosto del 2008, los administradores de la Casita del Sur le hicieron una inesperada exigencia. ¿Por qué le pidieron su renuncia? Ellos decían que las cosas se iban a venir un poco difíciles, que ellos lo hacían para protegerme, para cuidarme y que no querían que yo me viera involucrada en ningunas cosas, ¿no? Sin embargo, 4 días después de esta entrevista, las autoridades arrestaron a Casco Majalca, acusándola de delincuencia organizada y tráfico de menores. ¿Tiene idea de cuántos niños hay desaparecidos de la Casita del Sur? Cuando regresemos, logró escapar después de haber estado desaparecido por 3 años. ¿Te pagaba por tu trabajo? No, que tenía órdenes porque si no yo me podía escapar y no era bueno ni para mí ni para ellos. ¿Cómo controlan a los niños para que no se escapen? ¿Y qué están haciendo las autoridades para dar con el paradero de los menores? Acabamos de ver los desesperados padres de algunos de los 11 niños que siguen desaparecidos en la Ciudad de México. Ahora la historia toma un giro aún más dramático. Logramos el testimonio de uno de los niños que dice haber sido trasladado de ciudad en ciudad y de casa en casa por quienes supuestamente querían protegerlo. Víctor Hugo Saavedra fue hasta un pequeño pueblo en la República Mexicana para hablar con un joven que estuvo en las entrañas del encierro. Un día tocaron a la puerta de mi casa y yo abrí y los conocí. Fue cuando me invitaron a esa campaña. Esas personas me dijeron si yo quería conocer más de Dios. Se trataba de unos feligreses de la Iglesia Cristiana Restaurada, según Domitila Ruiz González. En aquel entonces ella vivía en Cancún, Quintana Roo, y dice que desde ese momento su vida cambió radicalmente. Me querían ayudar a mí y a mis hijos llevándome a vivir en otro lugar. Vivir una vida como a Dios le agrada. Como ella era una madre soltera con 2 hijos pequeños, aceptó la oferta de irse a vivir con la pareja. Pero a los meses se cansó de las restricciones que según ella le imponían. Es como cuando encierras un pájaro. Sí es cierto, tiene ciertos privilegios como agua y todo, pero el ser humano como que rápido se cansa de estar solo en un lugar. Ruiz decidió irse, pero dejó atrás a sus 2 hijos. Yo en mi mentalidad es irme y buscar un cuarto. Ya así tener un lugar seguro donde llegar con ellos. Y asegura que eso fue lo que hizo. Yo regresé al día siguiente por mis hijos y me negaron la entrada a la casa. Me dijeron que no, que porque los iban a proteger hasta de mí. Intimidada, Ruiz terminó dejando a sus hijos con la pareja de Cancún durante 6 años. Yo les llevaba regalos, les llevaba ropa, zapatos, pero nunca se los entregaban, hasta donde yo sé. Y nunca me dejaban ver a mis hijos. Hasta que un día, la pareja que tenía sus hijos fue a buscarla. Me dijeron, ¿sabes qué? Es que los niños los llevaron allá y solo tú los puedes rescatar. La pareja supuestamente había sido expulsada de la Iglesia Cristiana Restaurada y los niños terminaron en el albergue infantil La Casita de Cancún. Ruiz González dice que de inmediato se dirigió al lugar. No me los iba a entregar porque yo los iba a llevar a una vida de perdición, de pecado. Y yo le dije que ella no tenía ningún derecho a retener a mis hijos. Si yo los pierdo, es mi problema. Dios me va a pedir cuentas a mí. Según ella, tardaron 2 años en entregarle sus hijos. Pero después de pasar varios meses en su casa, los niños decidieron regresarse con la pareja que los había criado antes de ingresar
a la casita. Ya había habido problemas entre ellos conmigo, así pues yo acepté que vayan. Meses más tarde, su hija regresó y le contó que su hermano, Wilbert, se había ido de la casa de la pareja. De inmediato, ella los llamó. Le pregunté por Wilbert y fue cuando me dijo ella que sí era verdad, que Wilbert había desaparecido. Wilbert estuvo desaparecido 3 años. No sabes si come o si vive. Yo lo único que hacía era pedirle a Dios. Finalmente, Wilbert apareció y contó que cuando se fue de la casa donde vivía, se puso en contacto con miembros de la Iglesia Cristiana Restaurada, quienes ofrecieron ayudarle. Me llevaron a Monterrey, estuve allá como 8 meses, de ahí me llevaron a Culiacán, ahí estuve 1 año y ahí fue cuando me llevaron a Pachuca. Según Wilbert, ahora de 17 años, en Pachuca vivió en la casa del predicador Ignacio Juárez Escamilla. Descríbeme tu vida con Ignacio Juárez Escamilla. En el trabajo se pasaba la mano y luego me decía que me iba a pegar, así como si fuera mi papá, pero... ¿Te pagaba por tu trabajo? No, que tenía órdenes porque si no yo me podía escapar y no era bueno ni para mí ni para ellos. ¿En algún momento llegaste a decirle a las familias que te tenían que querías regresarte a tu casa? Sí, pero decían que no se podía, que ellos tenían órdenes y tenían que cumplirlas. Wilbert afirma que él no era el único menor en esa situación. Él supuestamente estuvo escondido en un apartamento con otros niños que conoció cuando estuvo en la casita de Cancún. Antes de irme a Monterrey había 2 niños que sí los tenían ahí, que los estaba buscando la policía, pero que ahí los tenían. Ya los llevaron y ya no supe nada de ellos. A causa de las denuncias de Wilbert, la Procuraduría General de la República, o PGR, arrestó a Ignacio Juárez Escamilla en octubre pasado, acusándolo de delincuencia organizada y tráfico de menores. Según las autoridades, él es miembro y encargado de la Iglesia Cristiana Restaurada en Pachuca. Hasta ahora no se ha reportado ningún niño desaparecido de la casita de Cancún. Pero Wilbert, quien pasó 2 años allí, cuenta que los castigos eran severos. O sea, hay comida que a mí no me gusta. Y una vez me pasó como 3 veces, lo vomité y me hizo comerme el vómito otra vez. ¿Qué tanto les hablaban de religión? Pues mucho, que nosotros estábamos ahí porque Dios así lo tenía decidido, porque nuestros papás no nos querían y que era voluntad de Dios que estuviéramos ahí con ellos. Pese a las acusaciones de supuesto abuso, la Procuraduría General de la República no ha confirmado si está investigando la casita de Cancún. Ricardo Nájera es el vocero de la PGR. Tenemos la certeza de que la autoridad está trabajando con todo el esfuerzo y con todo el marco que la ley le permite. María Alejandra Nuño es una investigadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ella está convencida que tienen que haber otros casos como el de Wilbert, quien nunca fue reportado como desaparecido. ¿Cuántos niños más hay desaparecidos sin que los familiares hayan acudido a las autoridades a pedir que se les pueda reincorporar el niño o la niña a sus distintos hogares? Esa es una pregunta que todavía no creo que tengamos respuesta. Por ahora la PGR ha confirmado la desaparición de 11 niños de la Casita del Sur en la Ciudad de México, entre ellos Ilse Michel y 3 niños del CAIFAC en Monterrey, la hermana de Brenda Bernal y los 2 hijos de María Inés Bernal. Creemos que vamos por buen camino y estamos ciertos de que en corto plazo tendremos resultados positivos en beneficio de la sociedad mexicana. La PGR lleva casi 1 año investigando el caso y hasta ahora no han encontrado ningún niño desaparecido. No hay justicia, no están los niños, nos está reparando las familias. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuántos días más vamos a esperar?
La investigación ha llegado bastante más lejos, aunque desgraciadamente no ha resuelto el asunto. Semanas después de esta entrevista, la PGR anunció la detención de Alonso Emanuel Cuevas, un pastor y administrador de la Iglesia Cristiana Restaurada de México. Leticia Arrieta Estrada, una maestra de inglés y colaboradora de la Casita del Sur, y Elvira Cascomajalca, exdirectora de la Casita del Sur en Ciudad de México. En los 6 años que yo estuve como directora, como responsable de esta casa hogar, yo no tuve ningún problema de entrega de ningún menor. Ella asegura que los problemas empezaron cuando llegaron nuevos miembros de la Iglesia Cristiana Restaurada a hacerse cargo del albergue. Hasta ese momento yo desconocía realmente cómo era cada una de las personas. Nosotros fuimos a la sede principal de la Iglesia Cristiana Restaurada en Ciudad de México, pero nadie nos atendió. Después de varias semanas, los abogados de la Iglesia Cristiana Restaurada se comunicaron con nosotros y nos informaron que sus clientes nos concederían una entrevista en inglés aquí en Denver, Colorado. La primera vez que estaba pautada, la cancelaron el mismo día. La segunda vez, cuando ya estábamos listos para la entrevista, nos notificaron a través de sus abogados que no llegarían a la cita. Luego nos enviaron otra carta manifestando su interés en hablar con nosotros. Pero cuando les dijimos que esta vez ellos tendrían que viajar a Los Ángeles, nunca concretaron la entrevista. Sin embargo, en comunicados publicados en varios impresos mexicanos, un abogado quien dice representar la institución expresó que un cura o su diócesis no son responsables legal ni moralmente por lo que hacen o dejan de hacer sus feligreses en su tiempo personal después de asistir a misa. La Iglesia Cristiana Restaurada tampoco lo puede ser. ¿Quién es el líder máximo de la Iglesia Cristiana Restaurada? Jorge Erdely Graham. Al regresar, la Iglesia Cristiana Restaurada asegura que no tiene ni administra orfelinatos, algo que disputan las autoridades. Estas personas sí tenían que ver con la administración de Casitas del Sur. Mientras que uno de los muchachos que estuvo desaparecido revela lo que le dejó su experiencia. Que bien puede haber estado con mi mamá. Tras numerosas denuncias, las autoridades emprendieron varias investigaciones. A pesar de los primeros arrestos, muchos se preguntan quiénes son los responsables de estos albergues infantiles y qué intereses hay detrás de lo que a simple vista parecieran ser buenas obras. Nuestro corresponsal Víctor Hugo Saavedra nos cuenta el desenlace de este relato de niños que han vivido a la sombra de la justicia. Mónica Sánchez dice que ella y su ex esposo sufrían tanto al ver las familias pobres y los niños desamparados en las calles de Cancún, México, que decidieron no quedarse con los brazos cruzados. Nace la idea de rentar una casa pequeña donde se le diera asilo a ese tipo de personas. El proyecto tuvo tanto éxito que años más tarde se fundó el albergue La Casita de Cancún. De acuerdo a Sánchez, era una verdadera obra de amor. Siempre la idea fue ayudar a los niños. Y ante todo asegurar que fueran educados de acuerdo con los principios de la Iglesia Cristiana Restaurada, una orden protestante ortodoxa en México. Ellos buscan la perfección. Ella fue discípula de la iglesia durante 10 años y decidió retirarse por lo que consideró diferencias religiosas. Para ellos todo es pecado la televisión, es pecado ir al cine, es pecado la música, todo lo que sea del mundo. Algo con lo que coincide Elvira Cascomajalca, aparte de haber sido la directora de la Casita del Sur en la Ciudad de México. Ella dice que perteneció a la Iglesia Cristiana Restaurada durante por lo menos 6 años. Ellos consideran que si entregan a X niño
va a ir a sufrir o lo va a ir a no a tener una vida digna. Entonces ellos, en su concepto de buenos que tienen, deciden no entregar a los niños. Por otra parte, ella reconoce las obras sociales de la iglesia como visitas a las cárceles y escuelas para los niños de la congregación. Otra de las actividades sociales de la iglesia era tener casas hogares. Casco asegura que generalmente los voluntarios de las casas hogares son feligreses de la iglesia. Donde hay una iglesia cristiana restaurada, normalmente hay una casa hogar. Según ella, las casas hogares CAIFAC de Monterrey no eran la excepción. De acuerdo al acta constitutiva de esa entidad, uno de los fundadores es el doctor Sergio Humberto Canavati. ¿Cuál es el papel del doctor Sergio Canavati en la Iglesia Cristiana Restaurada y en los albergues? Yo lo conozco a él como pastor. Él daba instrucciones en las congregaciones. En un video que circula en la internet, captado supuestamente con una cámara escondida, Canavati hace referencia a tener que entregar unos niños. Estos niños han sido objeto de prostitución. Desde los 6 años su padre la viola. Pero ahora, el departamento fulano de tal del gobierno X o la asociación fulana no los va a quitar para dárselo a sus padres. En la misma grabación también se refiere a unas casa hogares. Qué difícil es convivir en una casa hogar porque como hay tanta necesidad. Are you a member of Iglesia Cristiana Restaurada? El doctor Canavati, un cirujano maxilofacial, no nos quiso conceder una entrevista en cámara, pero por teléfono nos dio su versión de los hechos con la condición que no usáramos su voz. Él negó ser integrante de la Iglesia Cristiana Restaurada y añadió que sus palabras fueron sacadas de contexto en el video. ¿Por qué cree que ahora niega ser miembro de la iglesia? A lo mejor no quieren verse involucrados en todo este problema. En cuanto a CAIFAC de Monterrey, el doctor Canavati aclaró su relación con esa entidad en una carta abierta. Tengo casi 9 años de no tener el honor de ser parte de CAIFAC y rechazo categóricamente todas y cada una de las falsedades que me achacan en relación a la organización. La iglesia, por otra parte, publicó una carta en la que aclaran: la Iglesia Cristiana Restaurada no posee ni administra orfelinatos ni albergues de ninguna índole, ni dentro ni fuera del país. Son absolutamente falsos y calumniosos, supuestos que en el artículo irresponsablemente se nos imputan. A contrario de lo que ellos han publicado, la Procuraduría General de la República están ciertos de que efectivamente estas personas sí tenían que ver con la administración de Casitas del Sur. La iglesia también negó que Mónica Sánchez haya sido integrante de la congregación. Sin embargo, en su certificado de matrimonio aparece como testigo Jorge Erdely, el supuesto fundador de la iglesia. Además, él se ve en varias fotos y en una de ellas pareciera estar firmando el documento. ¿Y quién toma las decisiones sobre lo que pasa en las casas hogares? Principalmente Jorge Erdely. Él es el que toma la decisión de todos los funcionamientos, inclusive de los procesos administrativos de las casas hogares. Nadie nos pudo dar razón sobre Jorge Erdely, pero su nombre aparece en varios certificados teológicos del Instituto Cristiano de México como el director académico. Él fue pastor y él predicaba todos los domingos. Y él deja de ser pastor porque se mete a escribir libros. ¿Cuál es la relación entre Jorge Erdely y Sergio Canavati? En todos los eventos que yo asistí, como retiros, siempre estuvieron juntos Jorge Erdely y el doctor Canavati. Daba la impresión de que el doctor Canavati era el segundo de Jorge Erdely. Do you know Mr. Jorge Erdely? En nuestra entrevista telefónica, el doctor Canavati dijo que conoció a Erdely en una conferencia de derechos humanos en México y tan solo compartieron media hora. Mientras la PGR trata de descifrar la relación entre estos dos hombres, la Iglesia Cristiana Restaurada y las casas hogares, los padres de por lo menos 14 niños siguen sin saber nada de sus hijos. A veces la veo en la foto y me pongo mucho a llorar porque yo tengo miedo que me le vaya a pasar algo a los niños. Cualquier padre que me esté viendo que no vea a sus hijos un día es la muerte.
Imagínate para mí que no la he visto en 2 años. ¿Qué cree del trabajo que han hecho hasta ahora las autoridades buscando a su hija? De la Procuraduría Capitalina no hicieron absolutamente más que entretenernos, darnos largas y largas y largas. Originalmente la desaparición de su hija fue investigada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El abogado Carlos Novara representó a la familia Martínez durante varios meses. La Procuraduría del Distrito Federal tuvo la investigación desde octubre del año pasado hasta marzo del año 2009 y no logró aprehender a una sola persona, no logró localizar a ningún solo niño. Fue esa entidad que envió a Ilse Michel y a otros niños a Casitas del Sur. ¡Renuncia a tu puesto, Mancera! Ante la ira de las madres de familia, la agencia publicó una carta en la que reconoce que no resultó suficiente el modelo institucional que venía operando para garantizar la plena seguridad jurídica a los niños y niñas canalizados en forma temporal o definitiva a dicha casa hogar, y promete que hará todo lo posible para que esto no vuelva a suceder. Lo peor es que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal siguió enviando menores a la Casita del Sur, aun cuando ya habían quejas de varias madres por supuestas irregularidades en el albergue. ¿Cree que estamos hablando de una red de corrupción o que simplemente se trata de incompetencia? Incompetencia de todos. Y el tema de corrupción yo quisiera dejarlo abierto por no ser algo que esté totalmente probado. A casi un año de haberse iniciado la investigación, aún no se ha hecho público ningún resultado. No obstante, han continuado las detenciones. El 6 de febrero pasado, la PGR arraigó al secretario de la Junta Directiva de Casitas del Sur. El doctor César Octavio Mascareñas fue acusado de expedir excusas médicas para evitar que los niños se presentaran cuando las autoridades exigían verlos. ¿Qué piensa que ha pasado con los niños? El temor es mío es de que ya no se encuentren aquí, que ya se los hayan dado, llevado para otro lado. ¿En algún momento te preguntaron si querías que alguna familia te adoptara? Me preguntaron si yo aceptaba, pero yo les dije que yo ya no les iba a seguir su juego. Descríbeme los últimos 8 años de tu vida. Pues que son años tirados a la basura. ¿Por qué? Porque yo pude haber estado con mi mamá. No, con gente que no era nada mío y con gente con la que yo nunca quise estar. Mayra Martínez teme que a su hija le esté pasando exactamente lo mismo. ¿Todavía tiene esperanzas de encontrarla? Creo que es lo único que me queda. Creer en que va a regresar. Horas antes de que saliera al aire este programa, recibimos una carta del representante legal de las Casitas del Sur y de Cancún. Según él, sus clientes han sido víctimas de una campaña de persecución por parte de la prensa y las autoridades mexicanas. Él asegura que el interés de sus clientes es defender a los niños de pedófilos y abusadores que tienen poderosos amigos en el gobierno. Asimismo, afirma que el caótico allanamiento a Casitas del Sur en la Ciudad de México hizo que algunos niños huyeran y se escondieran de la policía. Regresemos. Como hemos visto, las investigaciones han arrojado los primeros arrestos de personas presuntamente vinculadas a 2 albergues. Sin embargo, en la capital mexicana han aparecido más de 35 carteles exigiendo a las autoridades que encuentren a los menores desaparecidos. Y es así como llegamos al final de esta edición especial. Les agradecemos su sintonía y los esperamos la próxima semana con más de Aquí y Ahora. Buenas noches, muchas gracias y hasta el próximo martes. Buenas noches.
En nuestra próxima edición de Aquí y Ahora, se ha convertido en una herramienta indispensable, pero la adicción al celular está causando tragedias alarmantes. El teléfono celular a la hora de manejar es un arma muy peligrosa. Vea cómo apretar los botones mientras conduce un auto. Ahora puede enviarlo tras las rejas o al cementerio.